Gracias, Pablo. Gracias a todos nuestros televidentes por Facebook y a las personas que nos escuchan por Unic Radio y Empresas Responsables rd.com. Como les comentábamos al principio, vamos a estar trabajando, conversando sobre el tema del VIH en el ámbito laboral. Y todo esto en el marco también de la Agenda 2030, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el objetivo 3, que busca ponerle fin a la epidemia del SIDA, y el objetivo 8, que tiene que ver con el promover el crecimiento económico sostenido y sus metas con las políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo decentes y a la protección de los derechos laborales y un entorno de trabajo seguro. Vamos a tener con nosotros a Erika Suero Félix. Buenas noches, Erika, ¿cómo está usted? Buenas noches, Tony. Muy bien, Muy gracias bien, a Dios. un poquito gripado, pero dentro del marco, bien. Bastante agripada, pero muy feliz de estar aquí y Gracias. agradecida por la invitación. Gracias. Por lo que vi en su currículum, tiene una experiencia muy, pero muy buena, tanto a nivel nacional como internacional en este tema. Nos gustaría, sí, Erika, que en sentido general nos pueda decir cómo estamos en República Dominicana en cuanto a la situación del VIH en las empresas. Por lo que he visto, tanto en el video que presentamos antes de la OIT, como en algunas informaciones que encontré por internet, hay mucho el estigma y la predisposición a veces por las personas que tienen VIH y se discrimina. Pero aquí en el país, las empresas, en sentido general, ¿cómo tratan a las personas cuando descubren o reconocen que tienen VIH? ¿Cómo se da esa situación en sentido general? Después podemos entrar a algunos detalles, pero en sentido general, ¿cómo sucede todo eso? Bueno, yo Desde creo que tu eso es punto una de vista. pregunta muy compleja y que Sí. y que creo que no se puede responder así de simple como qué está pasando sin antes hacer como Un contexto. un contexto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría decir en principio que, como sabemos, el VIH existe a nivel mundial hace más de 30 años. Es una condición de salud que desde su aparición ha estado rodeada de mitos y tabúes, ¿verdad? Y falsas informaciones que han generado todo este estigma y discriminación en perjuicio de personas que viven con esta condición de salud. Dicho lo anterior, cabe destacar que el lugar de trabajo no es ajeno a ello, precisamente porque por la información errónea que se ha manejado, muchas empresas toman la decisión de que cuando van a contratar a una persona, como parte de los exámenes analíticas que les realizan, incluyen la prueba de VIH. Y a veces la incluyen sin la información adecuada a la persona. A veces no. Yo me atrevería a decir que la mayoría o casi siempre, la mayoría de las veces o casi siempre incluyen una serie de pruebas y entre ellas la prueba de detección de anticuerpos al VIH. Se envía a un laboratorio a la persona a tomarse las muestras y el laboratorio directamente comunica el resultado a la empresa que contrató el servicio. En ese sentido, quiero decir que eso es una franca violación a la legislación vigente de la República Dominicana, que es la Ley 135-11, pero aparte de eso, es una franca violación a los derechos humanos de las personas que viven con VIH. Aquí estamos violando el derecho a la información adecuada y oportuna, aquí estamos violando el derecho a tomar una decisión, a decir sí o no, quiero hacerme una prueba. De igual manera, en el momento en que le niego el empleo a la persona por su condición de vivir con VIH, estoy violentando su derecho al trabajo. Entonces, para resumir un poco lo anterior, tomando en cuenta la pregunta, la realidad es que a nivel empresarial se mantiene lastimosamente la mala práctica de hacer prueba de detección de anticuerpos al VIH para el ingreso al empleo. Algunas empresas hemos tenido conocimiento de que también lo hacen aleatoriamente como parte de las pruebas de rutina que se hacen a lo interno de las mismas con sus colaboradores. Y o sea, la ley como tal, ¿qué dice en ese sentido? Para que o sea, porque las empresas no deberían hacerlo, pero la ley como tal tiene el objeto de que es un marco jurídico. La ley 135.11 es el 135.11. marco jurídico especial, podemos decirlo así. El marco jurídico no, la ley especial en materia de VIH. Pero antes de eso debo decir que
para hablar de marco jurídico, que es un concepto más amplio, ¿sí? Tendríamos que identificar diferentes instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Entre los nacionales estamos hablando de la Constitución de la República, que garantiza derechos fundamentales, ¿verdad?, a las personas, independientemente de su condición de salud, su condición social, etcétera. El derecho al trabajo es un derecho fundamental. De igual manera, tenemos el Código de Trabajo, que forma parte del marco jurídico del ámbito laboral. Tenemos también la Ley 135-11, la Ley General de Salud, entre otras, ¿sí? En el marco, en el plano internacional, tenemos el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre VIH-Sida y el mundo del trabajo. Estamos hablando que la Organización Internacional del Trabajo, una de las organizaciones de Naciones Unidas más antiguas, ha tomado este tema muy en cuenta precisamente por la situación que se presenta a lo interno o en el ámbito laboral en perjuicio de las personas con VIH. Más allá de esto, del repertorio, que es un repertorio de recomendaciones, tenemos la recomendación 200 sobre el VIH-Sida y el mundo del trabajo. Es importante destacar que la OIT tiene dos tipos de instrumentos, maneja dos tipos de instrumentos, las recomendaciones y los convenios. Los convenios son de cumplimiento obligatorio para los países que lo suscriben y que lo ratifican, ¿sí? Exactamente. Y las recomendaciones no tienen un carácter vinculante. Sin embargo, siempre hemos dicho y somos de opinión que el país, al asumir la recomendación, tiene una, vamos a decir que una obligación moral de cumplir con las disposiciones que allí se establecen. ¿El país es miembro de la OIT? El país es miembro de la OIT, número 1. Y número 2, el país participó activamente en lo que fue la adopción de esa recomendación en los años 2009 y 2010 durante la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizaron en esos años. Este ha sido un gran paso de avance, que si bien es cierto no se logró un convenio en esas negociaciones, se logró una recomendación que es un peldaño más arriba que el repertorio de recomendaciones prácticas que ya teníamos. ¿Por qué un peldaño más? ¿Qué garantiza esa recomendación además de las otras? Porque las otras veo que son recomendaciones prácticas en el mundo del trabajo y lo que buscan es prevenir la propagación de la epidemia, atenuar sus efectos en los trabajadores, ofrecer protección social y hacer y sobre todo principios fundamentales. Pero ese otro que usted dice, Erika, de que va un peldaño más, ¿por qué? ¿Qué logra esa otra recomendación? Un peldaño más porque aterriza más el tema y brinda elementos prácticos o aspectos prácticos a tomar en cuenta a lo interno del ámbito laboral, en las empresas, con los trabajadores e incluso toma en cuenta a los solicitantes de empleo. O sea, eso es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque se configura la figura, valga la redundancia, de trabajador cuando ya tú eres contratado por una empresa, ¿no? Sin embargo, la recomendación 200 va más allá, incluye a los solicitantes de empleo. Sí, como solicitante te pone la prueba y no te dan la información, sino que el resultado llega directo a la empresa y ya no lo contratan, ya hay una discriminación, una segregación. Exactamente. Por eso. Es importante destacar que en República Dominicana han habido muchos avances, porque yo creo que tenemos que ver ambas caras de la moneda. Estamos hablando que desde el año 2005 o desde antes, pero nosotros formalmente desde el año 2005 venimos impulsando este tema en el país, desde lo que se denominaba Consejo Presidencial del SIDA. En ese momento se logró que a lo interno del Ministerio de Trabajo se creara la Unidad Técnico-Laboral de Atención Integral UTELAIN, y esta unidad tenía como misión orientar no solo a empleadores, sino también a trabajadores en materia de VIH para fines de que se tomaran las decisiones más adecuadas si se supiera cómo abordar este tema en el ámbito laboral. Estamos hablando en el año 2009 aproximadamente se inaugura la UTELAIN. El Ministerio de Trabajo ha hecho suya esa unidad. De hecho, ha sufrido una transformación importante y se ha venido trabajando muy fuerte con empresas promoviendo la adopción de políticas de VIH-Sida en el lugar de trabajo. Pero más allá de eso, anteriormente a la Ley 135-11, nosotros contábamos con la Ley 55-93, que fue nuestra primera ley de VIH en el país. Esta ley contemplaba, ¿verdad?, el consejo, los miembros del consejo, y entre los miembros del consejo solamente estaba el sector empleador.
y el sector gobierno, que en este caso estaba representado por el Ministerio de Salud Pública, que es quien ha presidido el Consejo desde siempre. Con la modificación de la ley para que pase a la 135.11, que derogó la ley 55-93, se da un paso importante en el sentido de que, como miembros del Consejo, se logró incluir al Ministerio de Trabajo, a representantes del sector trabajador, los sindicatos que completan junto con los empleadores los actores tripartitos que identifica la OIT. Como la seguridad social. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el seno del Consejo Nacional para el VIH se pueden conocer temas de VIH en el lugar de trabajo, y estando todos los actores del ámbito laboral presentes, perfectamente se pueden tomar decisiones al respecto que tengan un impacto, que tengan un impacto importante. Finalmente, para terminar esta parte, quisiera reconocer el trabajo de múltiples empresas que se han venido sumando y adoptando políticas de VIH en el lugar de trabajo. Aquí un buque insignia de todo este trabajo que hemos hecho es Codevi, que es la zona franca en su presentación que usted hizo en la actividad de capacitarse. De capacitarse, sí, así es. Porque el impacto del VIH en Haití es bastante fuerte, un 2.2% de la prevalencia de la población entre 15 y 49 años. Así es, pero más allá de eso, lo que quiero destacar es que esa empresa no porque esté en Haití o en la zona fronteriza, sino que iniciamos a trabajar en Santiago, en sus empresas en Santiago, y a ellos les pareció tan interesante el trabajo que lo extrapolamos a la región fronteriza con el apoyo de la OIT. Los señores capellán han sido unos abanderados de la adopción de políticas de VIH, y nos da mucha satisfacción que con el pasar de los años de haber implementado este proyecto en la zona franca, aún continúan ellos cumpliendo y tratando de implementar todas las disposiciones establecidas en la política, que de hecho fue firmada por la empresa en el año, si mal no estoy, 2015 aproximadamente. De igual manera, yo quiero reconocer la labor de Unilever. Unilever ha sido una empresa genial en lo que es la adopción de políticas de VIH en el lugar de trabajo, y en su momento tuvimos a Lórica, que es un call center. De hecho, hicimos una gran actividad con el Consejo Nacional para el VIH, con el doctor Víctor Terrero, reconociendo a Lórica como una empresa modelo de adopción de políticas de VIH. Y así un sinnúmero de empresas se han venido sumando. Usted me pregunta, bueno, pero ¿cómo está el sector empresarial? Recordemos que aquí hay miles de empresas, y quizás usted dirá, bueno, alcanzar 100 empresas, 200, eso no es un número significativo. Sin embargo, para los que trabajamos el tema, sabemos que lograr que las empresas adopten estas políticas es un gran paso de avance. Lógicamente, quisiéramos que ya todas lo hagan al unísono, porque ya esto es algo de conocimiento, y se ha hablado mucho de VIH, que el lugar de trabajo no representa un riesgo para adquirir la condición de salud, a menos que usted trabaje en el sector salud, que quizás por un accidente laboral se haga una cortadita o ocurra alguna forma de transmisión del VIH, pero para eso tenemos la profilaxis post-exposición. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene un accidente laboral donde está involucrado sangre de una persona que vive con VIH, simplemente toma su kit de profilaxis post-exposición, se toman los medicamentos que allí están con las indicaciones correspondientes, y usted minimiza en un porcentaje muy alto la adquisición de la condición de salud. Pienso que aquí lo más importante es la información. Porque si estamos mal informados, vamos a tomar decisiones inadecuadas. Es importante destacar que en materia de VIH, el consentimiento informado es clave. Eso quiere decir que cuando usted se va a hacer una prueba de detección de anticuerpos al VIH, sea donde sea, a usted hay que darle una consejería. O sea, a usted hay que decirle, mire, usted se va a hacer una prueba, esa prueba puede tener resultado positivo o negativo, etcétera, ¿no? Y cuando le entregan su resultado, a usted hay que darle una consejería post prueba. Y es importante que la población maneje la información. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo personal sin mencionar el lugar.
yo estuve haciéndome unos exámenes, unas analíticas de rutina que uno suele hacerse a principio de año, y una de ellas fue la prueba de detección de anticuerpos al VIH, porque tenemos que informarnos, tenemos que saber cuál es nuestro estado serológico. Y la joven del laboratorio me pasa un formulario. Evidentemente, yo sé de qué estamos hablando y le digo, bueno, pero ¿para qué es este formulario? Ah, no, eso es por la prueba de detección de anticuerpos al VIH. ¿Qué nivel de información? Exacto, digo yo, ok, pero ¿dónde está el consentimiento informado que se supone que a mí me tienen que dar? ¿Sí? Ah, no, detrás de la página está la información, léala. Bueno, ok. La letra chiquita. No es una letra normal, Ok. pero léala. Es decir, usted la va a leer, pero ¿usted la entendió? ¿Usted sabe qué significa eso? No asume una responsabilidad el centro. Entonces es consentimiento informado, no es cualquier consentimiento. Entonces, cuando voy a retirar mis resultados, simplemente me entregaron mi sobre y a mí absolutamente nadie me dio ninguna consejería post prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como población tenemos que informarnos para exigir que las cosas se hagan como deben de hacerse. Eso es un elemento importante. Pero el segundo elemento importantísimo es la confidencialidad. Okay. Nadie tiene el derecho de divulgar la condición de salud de ninguna persona que viva con VIH. La confidencialidad. Pero eso se haría, Erika, o sea, estamos suponiendo que son analíticas que la pide una empresa y no necesariamente tienen que divulgarse. Sí, pero estamos hablando de la confidencialidad en sentido general. Primero, el resultado debe de entregarse a la persona que se hace la prueba. El hecho de mandar un resultado entre terceros, eso es totalmente contrario a las disposiciones que establece la ley. Okay. Si yo me voy a hacer una prueba, a mí me tienen que entregar mi resultado. Pero ubiquémonos en el ámbito laboral y que una persona se conozca que un compañero de trabajo viva con VIH. Imagínense lo que puede suceder en esa empresa cuando los trabajadores no están informados sobre la condición de salud. ¿Qué va a ocurrir con esta persona? Que lo van a discriminar, lo van a estigmatizar, probablemente le van a hacer acoso moral, y esta persona al final va a terminar retirándose, apartándose. Si no tiene una consejería post también va a llegar un poco más allá, se va a sentir deprimido. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con las políticas de VIH en el lugar de trabajo? Buscamos que tanto empleadores como trabajadores estén informados sobre el VIH. Se le pierda el miedo a esta condición de salud. Se entienda que esto es una condición de salud como cualquier otra, que tiene formas de transmisión muy claras y que si esas formas no ocurren, pues no hay ningún tipo de riesgo. Que si detectamos o identificamos o conocemos que un compañero de trabajo o una compañera de trabajo vive con VIH, simplemente tenemos que seguirlo tratando igual, porque no hay ningún riesgo. Si me siento en la misma mesa, si tomo del mismo vaso, si como del mismo plato, si comparto mis materiales de oficina, no hay ningún riesgo de transmisión. Entonces, ahí preguntamos. Entonces, ¿por qué a nivel empresarial tenemos tanto temor con el VIH? Bueno, eso puede deberse a que en sus inicios, recordemos que el VIH era una condición de salud que cuando te la mencionaban, inmediatamente tú asumías que era muerte. Entonces, los empleadores probablemente entendían que iba a tener mucho ausentismo, etcétera, que iba a bajar la productividad. Sin embargo, es todo lo contrario. ¿Por qué todo lo contrario? Porque una persona que vive con VIH, que tiene un trabajo, lo que va a hacer es a cuidar su trabajo y hacer las cosas lo mejor posible. Eso es número uno. Número dos, los avances de la ciencia han llegado a un nivel tal en el que una persona puede llegar a ser indetectable. Y una persona indetectable no transmite el VIH. Indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted se toma sus medicamentos antirretrovirales y tiene una buena adherencia, es decir, yo vivo con VIH, tengo mis medicamentos, me toca tomármelos, por ejemplo, 2 veces al día, a tales horas. Yo me lo tomo a tales horas. Yo no fallo con mi medicamento. Eso es tener una buena adherencia al tratamiento. Tengo una buena adherencia, una buena alimentación, un buen estilo de vida, ¿verdad? Probablemente eso me va a llevar a ser indetectable. Y eso implica que yo no transmito la condición. O sea, la tengo, pero no la transmito. Es por eso que el ONU-SIDA, el Programa Conjunto sobre VIH de Naciones Unidas, está promoviendo desde hace varios años
lo que es la estrategia 90-90-90. La estrategia 90-90-90 persigue varias cosas. Primero, el 90% de la población a nivel mundial conozca su estado serológico. Yo te pregunto, Tony, ¿cuándo tú te hiciste tu última prueba de detección de anticuerpos al VIH? ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿verdad? No voy a decir. No vas a decir cuándo. Ahora, yo solamente una pregunta para reflexión, no me la tienen que contestar. Sostenemos relaciones sexuales con bastante frecuencia. Entonces, cuando sostenemos relaciones sexuales, probablemente puede haber un riesgo si es con una persona con VIH y no tomamos las medidas del lugar. Recordemos que tener relaciones sexuales implica una responsabilidad de ambos, de cuidarse ambos, ¿sí? Bien, entonces el 90% de la población debe conocer su estado serológico. Yo espero que toda la audiencia de este programa mañana se esté haciendo su prueba de detección de anticuerpos al VIH. Entonces, del 90% de esa población que resulte positiva, se persigue que el 90% acceda a tratamiento antirretroviral. Es decir, si somos 10 personas que resultamos positivas, que al menos 9 accedamos al tratamiento antirretroviral. Y el último 90% lo que quiere decir es que de ese 90% que accedió a tratamiento, el 90% sea indetectable. Okay, porque lleve su tratamiento de manera adecuada. De manera adecuada. Pero, ¿y el costo, Erika, de eso? Porque he visto que en algunos casos aquí el ONUCIDA, creo, o Salud Pública suplía eso, los antirretrovirales. ¿No es muy costoso? Bueno, aclara un poquito. Los medicamentos antirretrovirales han ido sufriendo transformaciones a lo largo de los años. Al principio era un cóctel de medicamentos. Ya probablemente con 2 o 3 pastillas es suficiente. Eso es lo número 1. Lo número 2 es que muchos países a nivel mundial, incluyendo el nuestro, han tenido el beneficio de las donaciones recibidas por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Eso ha implicado que con esos recursos, que es donación, que el Estado no tiene que devolverlos, se compraran medicamentos antirretrovirales a través de diferentes mecanismos. En algún momento se compraron en la India, en algún momento se compraron a través del Fondo Rotatorio de la OPS-OMS, etcétera, ¿no? Pero una de los avances que ha tenido la respuesta nacional es que, o la República Dominicana, es que el gobierno asumió la compra de los medicamentos antirretrovirales, lo cual es de rigor. ¿Por qué? Porque es un derecho que tiene la población, el derecho a la vida, el derecho a la salud, y para eso tiene que acceder a medicamentos antirretrovirales, ¿no? Entonces, por ahí anda un poco la orientación de toda la respuesta, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial, buscando que primero se le pierda el miedo a esta condición de salud, estemos informados, accedamos a tratamiento los que son positivos a la condición y que lleguen a ser indetectables, que es igual a intransmisibles. Una pregunta, Erika, que me queda pendiente, es la responsabilidad de la información, de mantener la información, de mantener que la gente esté, como tú decías, informada sobre el consentimiento, que tenga. ¿Quién estaría a cargo de eso? ¿El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, las asociaciones empresariales? ¿Quién? Porque hay que ponerle como apellido para que se pueda ir haciendo eso. Desde el punto de vista empresarial, si lo miramos así, primero los sindicatos de trabajadores, que con las 3 centrales hemos trabajado, la CASC, la CENUS y CASC, CENUS y CNT. Sí, el Ministerio de Trabajo, por supuesto, a través de la unidad de VIH, que ya pasó de llamarse Auteline a unidad de VIH-Sida. Y, por supuesto, de parte de los empleadores, las organizaciones de empleadores, que dicho sea de paso son miembros de la OIT y de igual manera participan en todo lo que indica la OIT. Eso es por un lado, pero también todos y todas tenemos la responsabilidad de informarnos, porque ahora mismo tenemos muchísimas fuentes de información a las que podemos acceder. Pero aparte de eso, tenemos que conocer nuestra legislación, ¿eh? La ley de VIH existe desde el año 2011 y tenemos que hacerla valer. ¿Por qué? Porque ya tenemos la herramienta. Y esta herramienta, no me quiero despedir sin antes decir que esta herramienta es muy específica y uno de los avances que tuvimos con respecto a la legislación anterior es que esta herramienta contempla el derecho al trabajo como un derecho y de igual manera penaliza cuando se le niega el acceso
o la permanencia en el empleo a una persona por su condición de vivir con VIH. Y ya tenemos precedente en República Dominicana de una demanda contra una empresa, que evidentemente no la voy a mencionar, a pesar de que es un caso público, porque eso es de acceso público, donde el trabajador demandó a la empresa y efectivamente obtuvo ganancia de causa. Demandó porque tenía conocimiento de la ley. Exactamente. Pero también el trabajador puso todo su empeño, porque también tenemos que saber que los procesos judiciales no son sencillos, no son de hoy para mañana, se toman su tiempo. Por lo tanto, exactamente, pero nosotros tenemos las herramientas, porque tenemos los abogados de asistencia judicial del Ministerio de Trabajo que están capacitados para eso. Los inspectores de trabajo también se les ha capacitado sobre el tema de VIH y el trabajador puede acceder a esas herramientas. Sí. Por último, Erika, antes de que finalicemos la entrevista, sí me interesa recalcar un poquito algo que usted decía ahorita con respecto a Lórica, a Godevi y Unilever. Ajá. Si vemos, a las tres, en cierta manera, tienen una condición, Godevi tal vez menos, pero Unilever es una multinacional, Alórica es también una empresa de inversionistas extranjeros, pero el hecho de que estas tres empresas tengan esa vinculación con el exterior, ¿las hizo más sensibles o qué otros elementos hizo que estas empresas entendieran la necesidad de aplicar una legislación y no discriminar a las personas por tener el VIH? Antes de responderte, quiero cerrar el punto anterior comentando que también el Centro de Orientación e Investigación Integral COIN tiene un observatorio de derechos humanos y las personas pueden dirigirse a ese observatorio cuando sienten que ha sido lesionado sus derechos, ¿sí? Para recibir asistencia y apoyo legal, y otras instituciones que tienen esos servicios también. Para responder la pregunta, yo te diría lo siguiente. En el país se ha hecho un gran trabajo, desde el CONAVICIDA, desde el Ministerio de Trabajo, los mismos sindicatos de trabajadores han hecho un gran trabajo. De hecho, Gerdau Metaldom, no puedo dejar de mencionar a Gerdau Metaldom, ha sido una empresa modelo, y lógicamente teniendo el apoyo de su sindicato de trabajadores, y se han desarrollado programas bellísimos en Gerdau Metaldom en beneficio de sus trabajadores e información adecuada y oportuna. Ellos hacen ferias de salud, incluyen el tema de VIH, y otras empresas también locales han tomado en cuenta este importante tema. Evidentemente, el hecho de que compañías multinacionales adopten estas políticas es precisamente porque a nivel internacional sabemos que son bastante estrictos con estos temas de respeto del derecho de los trabajadores. Recordemos que existe el Pacto Global de Naciones Unidas, hay muchas empresas que están afiliadas al Pacto Global uno de sus principios es el respeto al derecho laboral, ¿sí? Al derecho de los trabajadores. Entonces, esos son temas que son importantes verlos desde una perspectiva integral y evidentemente conectándolos siempre a la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque tenemos dos objetivos de desarrollo sostenible que se vinculan, vamos a decir que directamente al tema, que es el ODS 3 y el ODS 8. El ODS 3 que tiene que ver con salud, el ODS 8, que tiene que ver con trabajo decente. Trabajo decente, que es un término probablemente que nos choque cuando hablamos de trabajo decente, pero es un término acuñado por la OIT, donde habla de un trabajo donde se respetan los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que algo que sí quisiera yo dejar en esta noche, en este interesantísimo programa, es la importancia de que las empresas, los empleadores, los trabajadores entiendan que el lugar de trabajo es el espacio o uno de los espacios ideales para trabajar el tema de VIH. Entender que los empleadores, los trabajadores forman parte de la respuesta nacional al VIH. Y que con el trabajo a lo interno de las empresas no solamente se benefician los trabajadores que tienen en su planta, sino también las familias de esos trabajadores.
porque en el momento en que un trabajador recibe información sobre VIH, yo estoy segura que la va a llevar a su hogar, y si tú tienes 100 trabajadores, mínimo tú estás llegando a 500 personas. Entonces, eso es una gran labor que se puede hacer desde las empresas para contribuir con el fortalecimiento de la respuesta nacional al VIH y evidentemente con la disminución de la prevalencia de esta condición de salud en nuestro país. Y una forma también de disminuir el estigma y la discriminación hacia las personas que portan este virus. Que viven con VIH, personas que viven con VIH, así es. Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente fue muy buena esta entrevista, y más adelante vamos a seguir coordinando a través de otras iniciativas que usted colabora para que podamos seguir trabajando juntos en este esfuerzo por promover las mejores prácticas de responsabilidad social, y ojalá que, por ejemplo, como usted mencionaba, el caso de Gerdau, de Codevi y de Alórica, que podamos más adelante también conocer en detalles qué tipo de acciones hacen que esas empresas se destaquen dentro de otras por sus políticas laborales en este caso. Con muchísimo gusto, yo más que honrada de estar aquí, agradecida por la invitación y nada, me comprometo a dar seguimiento al tema. Gracias.